Tengan muy buenos días. Nosotros somos el segundo grupo que le corresponde pasar este día y hablaremos sobre lo que es cadera y muslo. Yo les hablaré sobre lo que es la anatomía de la cadera en una visión general. La cadera es una articulación esférica que permite que la parte superior de la pierna se mueva de adelante hacia atrás y de lado a lado. La mayor articulación que soporta el peso del cuerpo y la articulación de la cadera está rodeada por fuertes ligamentos y músculos. El fémur, también llamado hueso del muslo, es el hueso para la porción superior de la pierna. Es el hueso más largo, más grande y más pesado del cuerpo, que, que se conforma de una cabeza femoral, que es el extremo superior en forma de bola de fémur. La cabeza femoral encaja en la cavidad del hueso pélvico para formar la articulación de la cadera. El cartílago en la cabeza amortigua la articulación en el zócalo, permitiendo una rotación suave. También tenemos lo que es el cuello femoral. El cuello femoral sostiene la cabeza femoral. Su longitud permite máxima apalancamiento y rotación. También tenemos lo que es el acetábulo, y esta cavidad está en la pelvis y forma el zócalo que sostiene la cabeza femoral. Luego, la pelvis, que son dos huesos de la cadera que se unen para formar una faja en la parte inferior del cuerpo llamada pelvis. Lleva y transmite el peso de la parte superior del cuerpo a los miembros inferiores en posición de pie o sentado. Cada hueso de la cadera se divide en tres secciones que son el ilión, el isquión y el pubis. La unión de estos tres huesos ocurre en el acetábulo. Los huesos coxales pares se articulan en posición posterior con el sacro y posición anterior con la sínfisis del pubis. El hueso pélvico. Las estructuras que siguen se forman dentro de los huesos coxales fusionados. Tenemos lo que es el acetábulo, que es una cavidad formada en forma de copa, en la cual se ajusta firmemente la cabeza del fémur, que tiene forma de esfera. También tenemos lo que es el foramen obturador, que sería esto, cubierto por una hoja plana de tejido conjuntivo llamado membrana obturadora, una abertura pequeña situada en la parte superior de la membrana, a través de la cual pasa el nervio obturador y la arteria y la vena obturatriz. También tenemos lo que es la escotadura ciática mayor, que sería esta, que está situada entre la espina ilíaca postero inferior y la espina isquiática o espina ciática. El ligamento sacroespinoso convierte la escotadura en el agujero mayor ciático, por donde pasan los músculos piriformes, el nervio ciático y estructuras neurovasculares del pubis. Luego tenemos lo que es la escotadura ciática menor, que está situada entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática, que el ligamento sacrotuberoso convierte la escotadura en el agujero ciático menor. Luego tenemos lo que es la sínfisis del pubis, que estaría ubicada aquí. No sé si la pueden ver. Consta de fibrocartílago que conecta los dos huesos púbicos en la línea media anterior de la pelvis. Y luego tenemos lo que es la entrada de la pelvis. La entrada es la abertura superior pélvica. La entrada de la pelvis es oval y está limitada por el ala del sacro, que sería esta. La línea arqueada, el hueso púbico y la sínfisis del pubis. La entrada de la pelvis está cruzada por estructuras en cavidades abdominales y pélvicas. Luego está la salida de la pelvis, la abertura inferior pélvica
La salida de la pelvis es una abertura en forma de rombo, formada por la sínfisis del pubis y los ligamentos sacrotuberosos. Partes terminales de la vagina y los tractos urinarios y gastrointestinal cruzan la salida de la pelvis. El perineo es el inferior de la salida de la pelvis. Las estructuras más características que se puede encontrar es una cavidad articular amplia, redonda y profunda, denominada acetábulo, que sería esta, que se encuentra eh, circunscrita por el borde acetabular, que sería este. Esta cavidad articular presenta dos partes, una no articulada denominada fosa acetabular, que sería aquí, y una carilla rodeada a la fosa en forma de media luna denominada carilla semilunar, que sería esta de aquí. Por encima del acetábulo se aprecian dos líneas, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Esto se divide la cara glútea del hueso en tres regiones, que es la región posterior para la inserción del glúteo mayor, la región media, que sería para la inserción del glúteo medio, y la región anterior para la inserción del glúteo menor. Luego tenemos la división del hueso coxal, que sería el ilión, la cresta ilíaca, que es el reborde engrosado superior. También tenemos lo que es la fosa ilíaca, la superficie cóncava en la superficie anteromedial. Luego está la espina ilíaca anterosuperior, con una terminación anterior de la cresta ilíaca. Sirve como sitio de fijación para los músculos sartorio y tensor de la fascia lata. Luego está la espina ilíaca anteroinferior, que sirve como un sitio de fijación para el músculo rectofemoral. Y al otro lado tenemos lo que es la espina posterosuperior, con la terminación de la cresta ilíaca, y la espina posteroinferior que forma el borde posterior de la ala del sacro. Luego tenemos lo que es el isquión. Esta parte de aquí, que se ve como rosada, es el isquión. El cuerpo es la porción medial del hueso. Desde el borde posterior se evidencia una saliente llamada espina isquiática, que sería esta. En este sitio donde se origina el músculo pélvico gemelo superior. Tenemos lo que es una rama superior, que en una superficie cúbica en la cual se originan algunos de los músculos importantes del piso pélvico, como el músculo cuadrado femoral, el transverso perineal y el isquio cavernoso. Una rama inferior o ascendente, por su parte es la parte más delgada y aplanada del hueso. Suele llamarse rama isquiopubiana, porque en su parte anterior se encuentra la rama inferior del pubis y juntas forman el agujero del obturador, que sería el foramen de obturador. Luego tenemos la tuberosidad isquiática o tuberosidad del isquión. Es una convexidad robusta que se encuentra en la parte posterior y superior de la rama inferior de cada isquión. Se encuentra una parte superior más lisa y una inferior rústica. En la espina ciática, que sería esta, está dispuesta en forma de eminencia triangular, que en su vértice se inserta el muslo gemelo superior, y por su cara medial
están los fascículos posteriores del muslo elevador del ano. Luego tenemos lo que es el pubis, que sería esta parte de aquí. El pubis es un hueso que forma parte de la anatomía de la pelvis y se sitúa por eminencia de la sínfisis púbica, que iría aquí. Y las dos ramas del pubis delinean el triángulo central llamado agujero del obturador. Las ramas inferiores convergen en el cuerpo del pubis formando un ángulo agudo que abre inferiormente desde dentro, con vértice a la línea media, quedando las tuberosidades isquiáticas a ambos lados. Tenemos un cuerpo anterior que se une con el cuerpo del hueso pubis mediante la sínfisis del pubis. Una rama superior que se continúa con el hueso ilión o la rama iliopúbica. También la rama inferior que se continúa del hueso isquión, la rama isquiopubiana. También tenemos lo que es una eminencia iliopubiana, que estaría aquí. Aquí. Está rodeada por debajo de la depresión del muslo suaciliaco, en la cual se inserta el arco iliopectíneo. También tenemos la cresta pectínea, que es la continuación de la línea arqueada, y en la superficie pectínea triangular se inserta el músculo pectíneo. Ahora les hablaré sobre el sacro. El sacro consta de 5 piezas articulares donde estaban los discos intravertebrales. Encontramos las líneas transversales que se forman por la fusión de los discos. Esto sería la base del sacro. Las apófisis articulares, que serían como esta salita. Luego tenemos las alas, que serían estas. Los pelvianos, que serían estos de aquí. El promontorio del sacro y las líneas transversas, que serían estos de aquí. Y abajo tenemos lo que es el vértice del sacro, aquí, y el coxis. La diferenciación de la pelvis masculina de la pelvis femenina, más que la parte anatómica de la pelvis, se deben observar las medidas asociadas en diámetro del estrecho superior y del inferior de la pelvis, la cual está ligado al canal del parto, que va a ser el tránsito que va a seguir el producto por nacer. Una pelvis femenina es mucho más amplia, presenta paredes delgadas y márgenes que son más estilizados y finos. Por otro lado, la pelvis masculina es más tosca, más gruesa. Esto se debe a que no está diseñado para que descienda a través de ese canal ningún nuevo ser. Luego les voy a hablar lo que es el músculo del muslo, que es el hueso, el fémur. Es un hueso largo, típico. El extremo superior contiene 3 eminencias óseas, la cabeza del fémur, que se articula con el hueso ilíaco, el trocánter mayor, el trocánter menor, y entre la cabeza y los trocánteres está el cuello, que sería esta parte de aquí. El extremo inferior presenta 2 eminencias óseas, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, que sería el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Tenemos también lo que es el cuerpo, la línea intertrocanteria, la tuberosidad, el tubérculo del aductor,
epicóndilo lateral, epicóndilo medial y la caría rotuliana. Del otro lado podemos ver la cresta intertrochanterea, la línea pectínea, la tuberosidad glútea, el labio lateral, labio medial, y que forman la línea áspera. Luego se divide y hace la línea supercondilia lateral y la línea supercondilia medial. Esta es la cara poplítea. Aquí tenemos lo que es la línea intercondilia y la escotadura intercondilia. Ahora les hablaré sobre las articulaciones de la cadera. La articulación coxofemoral es sinovial, se encuentra entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal, es multiaxial de bola y hueco. Estabilidad, los movimientos son de flexión, extensión, aducción y rotación medial y lateral. Las superficies de la articulación son de la cabeza esférica del fémur, la superficie semilunar del acetábulo del hueso coxal. El acetábulo contribuye a la estabilidad de la articulación. La cintura de la cadera, la articulación forma la conexión entre el miembro inferior y la cintura pélvica. Es estable en varios movimientos. El acetábulo es un hueso hemisférico situado en la cara lateral del hueso coxal, formada por 3 partes óseas, que son las que ya les había mencionado: el ilión, el isquión y pubis. Luego la articulación lumbosacra, que sería esta de aquí. Las dos articulaciones, la articulación lumbosacra se forman entre la vértebra lumbar 5 y el sacro, y consta de 2 articulaciones sigapofisarias que existen entre la apófisis articular superior e inferior adyacente. Un disco intravertebral que une 2 cuerpos, el lumbar 5 y el sacro 1. Luego la articulación sacroiliaca, que sería esta de aquí. Son articulaciones sinoviales en la superficie articular con forma de L, que se encuentran en las carillas articulares de las superficies laterales del sacro y las carillas similares a las 2 porciones ilíacas del hueso coxal. Las articulaciones a menudo se fibrosan con la edad y pueden osificarse completamente. Cada articulación sacroiliaca se estabiliza mediante 3 ligamentos: el ligamento sacroiliaco posterior, el ligamento sacroiliaco interóseo y el posterior. Luego vamos con la articulación de la sínfisis del pubis. La articulación está rodeada por capas entretejidas de fibras de colágeno y hay 2 ligamentos principales relacionados: el ligamento arqueado del pubis y el ligamento púbico inferior, la sínfisis del pubis. Y eso sería mi participación. Pasaría a otro compañero. Muy bien, gracias, Natalie. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, mi nombre es Axel Jefferson Miranda y me toca hablar un poco acerca de los músculos de la región pélvica, o los músculos de la pelvis propiamente dicho. Los músculos de la pelvis, estos son una estructura de músculos y también de tejido conectivo, que estos entregan un soporte y estructuras de suspensión a los órganos pélvicos y abdominales. Su principal componente es el músculo elevador del ano.
que este es un músculo que cubre mayormente la parte de la pelvis. Y esto permite que los órganos que pertenecen a los pélvicos puedan dividirse en tres componentes, en tres compartimientos, perdón, que son el compartimiento anterior, el compartimiento posterior y el compartimento medio. El compartimento anterior, esto contiene lo que es la vejiga y la uretra. El compartimento medio contiene el útero y la vejiga, no, el útero y la vagina en mujeres, y en los hombres la próstata y la vesícula seminal. Y el compartimento posterior, que este es el que contiene el recto, el conducto anal y el aparato esfinteriano. Estas estructuras se encuentran en íntima relación con la musculatura del piso pélvico, el cual tiene participación en las funciones de cada uno de estos, determinando no solo un soporte mecánico, sino además participando en la continencia urinaria y fecal. Pues bueno, el elevador del ano se sabe que es el músculo más extenso de la pelvis, y este está compuesto por 3 fascículos, o también llamado haces, que son el músculo puborectal, que sería este de acá, que tiene una forma de U que va rodeando lo que es el ano y la vagina. Este está formado por una porción medial más gruesa y estrecha del elevador del ano, que se continúa entre las caras posteriores de los cuerpos de los pubis derecho e izquierdo. Y como anteriormente lo mencionaba, formaba una U. Y luego sería el músculo pubococcigio, que esta es una porción intermedia más delgada del elevador del ano, y esta se origina lateralmente del pubo rectal y en la cara posterior del cuerpo del pubis y en la parte anterior del arco tendinoso. Luego estaría el músculo iliococcigio, que este es el que se origina en la parte posterior del arco tendinoso y de la espina isquiática. Y hablando un poco acerca de los músculos siempre en la pelvis, pero en este caso que se insertan fuera de ella, está, por ejemplo, el músculo piriformes, que es este de acá, que se origina en el sacro superior, lateralmente de los forámenes pélvicos. Se discurre lateralmente abandonando la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor, para luego insertarse en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Luego estaría el obturador externo, que es este de acá, que está por encima del cuadrado femoral. Ya este es también un músculo triangular aplanado y radiado extendido sobre la membrana obturatriz. Luego estaría el obturador interno, que sería este de acá, que está arriba del gemelo inferior. Este es también un aplanado y radiado músculo que cubre el agujero obturador por el lado interior y por encima de la membrana obturatriz. Luego estaría el glúteo mayor, que es este de acá, por acá está cortado. El glúteo mayor es el músculo que podemos decir lo cubre superficialmente toda esta parte de acá, todos estos músculos. Y es el más voluminoso de los músculos de la nalga. Y este está constituido por fascículos paralelos, que estos fascículos se originan de una parte superior en la cresta ilíaca, en la línea curva posterior del coxal, el ligamento sacroiliaco en el sacro y en la aponeurosis que cubre el glúteo medio. Luego estaría el glúteo medio, que este músculo del glúteo medio está mayormente cubierto superficialmente por el glúteo mayor. Este se origina en la parte externa del ilión, entre las líneas glúteas anterior y posterior, y se inserta en una de las crestas oblicuas del trocánter. Luego estaría el glúteo menor o el glúteo mínimo, que este estaría por debajo del glúteo medio. Este se origina en la parte anterior de la cresta ilíaca y se inserta en la cara externa del trocánter mayor. Luego estarían los músculos gemelos, que estaría el músculo gemelo superior, que está arriba del obturador inferior.
que este gemelo superior es el que se inserta principalmente en la cara externa del coxal y el borde inferior de la espina ciática. Y el inferior es la que se inserta en la tuberosidad del isquión. Luego estaría el cuadrado femoral, que es el que está abajo del obturador externo. Y este está situado en la parte posterior de la circulación de la cadera. Y es un músculo cuadrilátero que se dirige transversalmente desde el isquión al fémur. Luego estaría el músculo ilíaco. No sé si se verá bien, que es este de aquí. Este de aquí. Que este está situado en la parte posterior de la articulación de la cadera y es un músculo, no, perdón. Este se origina en las caras laterales de las vértebras D12 a la L5 y en la fosa ilíaca dentro del abdomen en su inserción es en la superficie más interna del trocánter menor del fémur. Luego estaría el músculo sartorio, que sería esta línea que va acá. Y su origen está en la espina iliática anterior. Y desde allí toma una trayectoria curvilínea y su inserción en la cara interna del platillo tibial interno. Eso serían todo por parte de los músculos de la pelvis. Ahora pasaría a los músculos del muslo. Primeramente en el compartimiento posterior, que sería este de acá, en la parte de atrás del muslo, está el músculo bíceps femoral, que sería este de acá, que es la cabeza larga. Tiene una cabeza larga y una cabeza corta. En la cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática del hueso coxal y su cabeza corta en la línea áspera del fémur y la parte superior de la cresta supracondilia del mismo hueso. Luego estaría el músculo semimembranoso, que sería el que sigue medialmente del bíceps femoral, que está por debajo del semitendinoso. Este se inserta en la superficie posteromedial del cóndilo medial de la tibia. Y luego estaría el músculo tendinoso, que está, digamos, superficialmente del músculo semimembranoso. Y este músculo, al igual que el semimembranoso, está situado medialmente en el muslo y se encuentra superficialmente, como anterior lo decía, del semimembranoso. Luego en el compartimento anterior del muslo, que sería tenemos el psoas ilíaco, que son estos de acá, que comprende los músculos en su origen abdominal, que está el psoas mayor y que está medialmente del ilíaco en el muslo y se fusionan para insertarse en el trocánter menor del fémur. Y pasa adelante de la articulación de la cadera siendo su principal flexor. Luego estaría el cuádriceps femoral, que sería esta parte de acá. El cuádriceps femoral está constituido por cuatro músculos, que son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial, y por debajo del recto femoral está el vasto intermedio, o crural. Y estos cuatro se unen inferiormente, formando el tendón del cuádriceps femoral, que se inserta en la rótula. Luego, pasando la rótula, se convierte en tendón rotuliano, o también dicho como ligamento patelar. Luego estaría el sartorio, que anteriormente lo había mencionado, que es una dirección oblicua, acintando, que se extiende de la espina ilíaca antero superior al hueso coxal, a la parte superior de la superficie medial. Luego en el compartimiento medial, tenemos a los aductores, como principal el aductor largo, que sería este de acá, el aductor largo. Y se origina del cuerpo del pubis y se inserta en el labio interno de la línea áspera del fémur. Luego estaría el aductor corto, que está arriba del aductor largo. Y está profundo en los músculos del aductor largo y del pectíneo.
Y este se origina del cuerpo y de la rama descendente del pubis del hueso coxal. Y este se va a insertar a las líneas pectínea y la línea áspera del fémur. Luego está el aductor magno, o el también llamado el aductor mayor, que es el músculo más grande de esta área y tiene una forma triangular. Y este está situado en la parte interna del muslo, es decir, en la parte atrás del aductor largo y el aductor corto. Y esto consta de una porción aductora que se origina en la rama isquiopúbica del hueso coxal. Y este se inserta en la línea áspera del fémur. Luego estaría el músculo grácil, que es de acá, que es el músculo grácil o grácilis, o el recto interno, que es una estrecha banda muscular que desciende del cuerpo y de la rama inferior del pubis a la tibia. Y luego estaría el músculo pectíneo, que sería este que está por encima del aductor largo y el aductor corto. Este se origina de la línea o de la cresta pectínea del pubis del hueso coxal y de la fascia que cubre a la superficie anterior del músculo. Y este se inserta en la línea pectínea del fémur. Y consiguiente voy a hablarles un poco también acerca de los ligamentos de los ligamentos que cubren parte de esto. En los ligamentos de la cadera podemos tener, bueno, hablando primeramente de las articulaciones sacroiliacas, podemos decir que estas son articulaciones complejas y fuertes que soportan peso y constan de una articulación sinuamente unido a ellos por los ligamentos sacroiliacos posteriores y los interóseos. Primeramente sobre los ligamentos sacroiliacos anteriores, estos podemos decir que es un engrosamiento de la membrana fibrosa de la cápsula articular y discurren en sentido anterior e inferior a la articulación sacroiliaca. Y estos forman simplemente la parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial de la articulación. Es el ligamento más ancho y el ligamento es ancho y plano, lo cual consta de numerosas bandas delgadas situadas sobre el lado pélvico de la articulación. Que aquí están los ligamentos pélvicos anteriores, que lo consta del ligamento iliolumbar, que es este de acá, que está aquí arriba, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. Estos ligamentos son los anteriores. Luego están los ligamentos sacroiliacos interóseos, que esto es el mayor y más fuerte y se sitúa inmediatamente posterior superior a la articulación y se inserta en las áreas rugosas expandidas adyacentes del ilión y del sacro. Luego estarían los ligamentos sacroiliacos posteriores, que serían estos de acá, que es en la parte posterior del sacro, que serían estas líneas que van aquí, los ligamentos sacroiliacos posteriores, que estos constituyen la continuación posterior externa de la misma masa del tejido fibroso, como las fibras de los ligamentos, interóseos y sacroiliacos. Luego los ligamentos iliumbares participan en un mecanismo como los ligamentos auxiliares. Inferiormente, los ligamentos sacroiliacos posteriores reciben fibras que se extienden desde el borde posterior, es decir, de la parte de atrás, de los iliones, entre las espinas ilíacas posterior superior y posterior inferior, y la base del coxis para formar el sólido ligamento sacrotuberoso, que sería este de acá. El ligamento sacrotuberoso, toda esta línea blanca que está acá. Luego está hablando sobre el ligamento sacroespinoso,
podemos decir que este es un ligamento que pasa desde el sacro y el coxis laterales hasta la espina isquiática, y estos dividen de nuevo este foramen en los forámenes isquiático mayor y isquiático menor. Luego, como anteriormente lo mencionaba mi compañera sobre la sínfisis del pubis, tienen dos ligamentos que son... Esta es la sínfisis, que tiene dos ligamentos, que está el ligamento superior del pubis y el ligamento inferior del pubis. El ligamento superior, conecta las caras superiores de los cuerpos del pubis y el disco interpúbico, extendiéndose lateralmente hasta los tubérculos del pubis. Luego está el ligamento inferior del pubis, que es arqueado y es un grueso arco de fibras que conecta las caras inferiores de los componentes de las articulaciones, rodeando el ángulo subpubiano cuando forma el vértice del arco del pubis. Y esa sería mi participación. Muy bien.